Le doy la bienvenida en nombre de APREDIAP, la Asociación para Prevención, Educación e Investigación en Diabetes, una asociación formada por endocrinólogos jóvenes y cuyo objetivo es de que el médico que no es especialista pues aprenda lo nuevo, lo último en diabetes. En esta oportunidad vamos a celebrar el Día Mundial de la Diabetes, que es el día de hoy, 14 de noviembre, en donde se quiere conmemorar la lucha del personal médico y también de los pacientes en contra de este mal, que como ustedes saben puede ser muy limitante en lo que es la calidad de vida, pero que si es bien llevado un paciente que conoce a los médicos jóvenes también que estén vamos en esta oportunidad, en esta noche vamos a trabajar dos puntos. El primer punto va a ser tecnología y diabetes. ¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Cómo nos ayuda la tecnología en lo que es el tratamiento hacia nuestros pacientes? Y el segundo punto sería la investigación. Algo que en nuestro Perú está, como se dice, recién empezando en relación a otros países. Ahora con estos dos puntos y comenzaremos con presentarles al doctor Juan Carlos Lizarzaburo, que también es parte integrante de APREDIAP, y entre los dos vamos a hacer la moderación en esta noche. Ok, Juan Carlos, creo que empiezas tú. Sí, muchas gracias, doctora, y gracias también a nuestros invitados. Tenemos dos invitados de lujo realmente en la primera parte y vamos a tratar de hacer esta presentación o en esta oportunidad un esquema diferente, como habíamos comentado, en el cual podamos conversar sobre temas importantes que completen realmente a todo el personal de salud. Y bueno, para empezar, el primer tema que vamos a iniciar, lo hemos nombrado tecnología y diabetes, nuevos paradigmas del tratamiento. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción y de ahí vamos a dar pase a nuestros invitados para empezar la conversación. Así que a nuestro administrador, Carmencita, te pido por favor que me dejes compartir pantalla. Ok, ya está, muchas gracias. Muy bien, creo que ahí... Ok, ¿me confirma, por favor, doctora? ¿Se puede ver? Sí, sí, Entonces, sí. respecto al primer tema que conversar esta noche, que es la tecnología, la pregunta sería si nosotros somos conscientes de los cambios a través del tiempo que ha pasado con la tecnología, ¿no? De verdad que la tecnología en los últimos años se ha desarrollado y ha avanzado a pasos agigantados. Y pues hace unos años nada más, quizás muchos de los presentes son demasiado jóvenes, pero en la década del 80 este era uno de los aparatos tecnológicos más modernos que existía para videojuegos y se llamaba Atari, imagínense. Hacia los años 2000 o principios de los 2000, pues empezaron los celulares a ponerse de moda y eran muy difundidos entre todos nosotros. Este era un modelo muy deseado y muy querido en aquel momento, a principios de los años 2000, entre los años 2000 y 2005. Pero sin embargo, esto tampoco se ha mantenido, ha quedado un poco ya en el olvido. Y pues hoy en día estamos conectados a través de múltiples dispositivos, uno de ellos son las tabletas, muy utilizadas hoy en día, a través del cual nosotros obtenemos información en tiempo real y podemos estar actualizados en diversos aspectos, ¿no? Entonces, ¿realmente somos conscientes de cómo ha avanzado tan rápido esta tecnología? Muy bien, en el campo de la diabetes, la tecnología nos ha dado un soporte y una ayuda en muchos aspectos, ¿no? En el área de tratamiento, pues ha habido un desarrollo grande en diferentes formas de tratamiento, incluido dentro de ellos la insulina. Los sistemas para aplicación de insulina, pues han desarrollado increíblemente en los 100 años que tiene el descubrimiento del medicamento. Aún hoy en día utilizamos los sistemas de viales y jeringas, como se muestra en el lado derecho. En el lado derecho de su pantalla se ha evolucionado hacia los lapiceros de insulina y actualmente existen o se han desarrollado los que se conocen como Smart Pens, ¿no?
que es un dispositivo o un lapicero de insulina que puede tener una conexión Bluetooth con el celular y a través de una aplicación poder ayudarnos a dosificar o cuantificar las dosis necesarias, por ejemplo, para los alimentos o para las comidas. Dispositivos de aplicación de insulina han evolucionado las llamadas bombas de insulina. Inicialmente tenemos este señor que se cuelga como una mochila, que eran los primeros esbozos de un sistema de infusión de insulina, hasta lo que en la actualidad se conoce como los sistemas de bomba de insulina con monitoreo continuo, ¿no? Que es un desarrollo increíble el cual se ha dado. El uso de la bomba de insulina se ha incrementado en un 57% en los Estados Unidos entre el año, comparando los años 2010 y 2012, a un 63% en comparación con los años previamente mencionados, hacia el 2016 y 2018. Esto evidentemente va a seguir en evolución. Respecto al seguimiento, no solamente en el tratamiento, en el seguimiento de los pacientes con diabetes, evidentemente también ha habido un cambio. Nosotros utilizamos actualmente el sistema de glucometría, que es el uso del glucómetro para que nuestros pacientes puedan llevar un registro. Y este sistema se ha ido modernizando de diversas formas, ¿no? Se han vuelto los equipos más pequeños, más rápidos, con mayor capacidad de memoria. Incluso empresas como Apple, que es una empresa de tecnología, también ha considerado el uso de estos dispositivos dentro de sus aplicaciones, ¿no? Lo cual es muy interesante porque se presta mucha atención al uso de la tecnología en diabetes. Hoy en día, sin embargo, los monitoreos continuos de glucosa son la forma más novedosa para poder integrar estos sistemas de control y seguimiento a los pacientes. Y sobre este tema vamos a hacer la presentación de nuestro primer invitado, entonces dejo de compartir la pantalla y le doy el pase a la doctora Elizabeth. Muy bien, gracias Juan Carlos. Entonces, en la primera parte que se refiere a tecnología, contamos con dos especialistas bastante reconocidos y comenzamos con el doctor Frank Espinosa Morales. Frank es especialista en nutrición con orientación en obesidad, especializado en diabetes en la Sociedad Argentina de Diabetes, especialista en Centro de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes, Cavimedic, en el Instituto Cavimedic en Lima. Buenas noches, Elizabeth, Juan Carlos. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro sistema. El día de hoy vamos a hacer como se dice, un pool de preguntas y respuestas. Comencemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué beneficios ha traído el uso de la nueva tecnología en diabetes? Muy bien, para responder a esa pregunta, los invito a cuando ustedes, hablábamos de evolución, cuando ustedes han ido a ver la primera película al cine y ven los afiches, la evolución de las tecnologías o los monitoreos continuos lo que nos han aportado es ver la película en tiempo real. Antes tomábamos decisiones y aún con el glucómetro, que eran fotos de un pedazo del día de nuestros pacientes. Hoy nosotros podemos tener el teléfono celular o podemos tener un lector y ver lo que a diario y en el tiempo real sucede con mi paciente. Así que para responder a esa pregunta, particularmente les menciono que hoy podemos ver la historia contada, así como ven en mi teléfono celular. Muy bien. Ahí está. A ver, Juan Carlos. Muy bien, doctor. Entonces, siguiendo con esta nueva metódica o metodología para hacer las presentaciones, voy a presentar a nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es la doctora Juliana Vera, una doctora joven que trabaja en los Estados Unidos. Juliana, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Buenas ¿Cómo noches a estás? todos. Bien, Gracias bien. por estar con nosotros. La doctora Juliana Vera es médico pediatra endocrinóloga. Trabaja en la ciudad de Georgia, Estados Unidos. Ella hizo sus estudios de pregrado en Lima, en la Universidad San Martín, con una y desarrollo pediátrica en Memorial, el Hospital Jackson Memorial en la ciudad
de Miami, conocedora del uso de tecnologías orientadas a niños con diagnóstico de diabetes. Entonces, Juliana, la segunda pregunta en esta rueda que quisiéramos que nos orientes un poco es si la tecnología en diabetes es aplicable a todas las poblaciones o tiene alguna restricción para su uso. La tecnología en diabetes es casi imprescindible, básicamente. O sea, desde el uso de un glucómetro, así sea la tecnología mínima, lo necesitamos porque si no, trabajaríamos ciegamente, ¿no?, con nuestros pacientes con diabetes. Pero básicamente la evolución de la tecnología y ahora los avances para el manejo han hecho que la diabetes sea mucho más manejable. Sí hay algunas limitaciones, o sea, la mayoría de sensores están aprobados a partir de los 2 años. No esperamos que alguien desarrolle diabetes tipo 1 antes de eso, ¿no? La mayoría de bombas de insulina tienen un rango de uso un poco mayor. Algunas ya están aprobadas desde los 2 años. Otras necesitas tener 6 o 14 años, ¿no? Dependiendo, y dependiendo cuánta insulina estés usando, porque si no, no vale la pena tener una bomba de insulina para usar la insulina si estás usando solo, no sé, una unidad por día o algo así, que se usa a veces en niños bien pequeñitos, ¿no? Lo otro que hay poblaciones bien específicas en las que uno no puede conformarse con el uso, por ejemplo, de un monitoreo continuo como en mujeres embarazadas, porque sabemos que a pesar de que el monitoreo continuo es excelente, no es lo mismo que chequear en capilar, ¿no? Entonces uno siempre tiene que saber que estos son tecnología, como dice, pero que tienen sus fallas o sus rangos de uso, ¿no? Eso sería, y lo otro es dependiendo del paciente, porque si el paciente no quiere, como muchos adolescentes, cuando entramos a tener problemas, entonces uno no lo puede obligar a usar tecnologías en diabetes, pero se le puede convencer. Juliana, ¿desde qué edad usas tu ritmo de glucosa o el uso de bomba de insulina? ¿Desde qué edades? Desde los 2 años, Desde los 2 años. sí. Qué bien, entonces la edad no es una restricción en todo caso para el uso de la tecnología. No, no. Y la mayoría de diabéticos tipo 1 debuta después de los 2 años, felizmente. Hay otros tipos de diabetes, ¿no? Pero es mucho más raro. Entonces yo diría que mis pacientes más chiquitos con monitoreo tienen 2 años y más. Gracias, Juliana. Le doy el pase a la doctora Elizabeth. A ver, comencemos con la segunda pregunta. Fran, ¿el monitoreo mide la glucosa de la misma manera que los glucómetros? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente, eso tiene una condición. La respuesta es no. Si pueden ver en la pantalla, este es el famoso sensor de Freestyle libre y tiene un vello, ¿no? Un cabello que mide a nivel intersticial. Muy distinto a lo que es un glucómetro con tira, que lo que mide es la sangre capilar. Entonces, si vamos a la respuesta es no, pero cuando estos se acercan, y es muy importante el punto, cuando los pacientes están sin comer, en periodos estables, sin insulina que tengan puesta rápida, entonces se asemejan, son muy parecidas la cantidad de glucosa que yo puedo tener a nivel intersticial, como a nivel capilar, como a nivel venoso. Existe un tiempo que quiero complementar que se llama time lag o tiempo de demora, en que le sucede a muchos pacientes. Hoy la tecnología es accesible en Perú, en el cual cuando la persona come o cuando la persona está actuando su insulina, para este caso un diabético tipo 1 que se puso, se va a modificar la glucemia, va a ir cambiando la glucemia intersticial distinta y es nuestra responsabilidad aprender para explicarle al paciente que cuando existen cambios o diferencias entre un método y el otro, pensar en qué momento de su vida a diario está
para entender, aplicar y además poder comunicar ese tipo de diferencias, ¿sí? Sin embargo, ambos métodos hoy están muy aceptados y se rigen por normas distintas y a la vez complementarias. Pero habría también una diferencia importante, ¿no? En lo que se refiere al dolor. Eso, a ver si nos es un puntito ahí sobre eso. Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver, lo primero que vimos es desde la parte médica. Muchas gracias, me encantó la pregunta. Ahora veámosla desde la otra parte, desde la parte del que verdaderamente vive con diabetes, de la persona que vive con diabetes. Si ustedes hoy pueden visualizar, yo tengo el sensor puesto, ya que, sí, y estoy midiendo cada 5 minutos mi glucosa, ¿no? Me está avisando el valor de mi glucosa cada 5 minutos. Lo que se recomienda en las guías internacionales cuando el paciente, la persona debe vivir con controles de la glucosa son como mínimo más de 5 para generar un cambio en la hemoglobina glicosilada. El dolor es uno de los puntos importantísimos. Menos dolor y ahora justo puedo agregar de que hay menos ansiedad, menos preocupación por la enfermedad porque se hace visible, menos carga de la enfermedad porque la persona toma decisiones y además mejor calidad de vida. Así que además del menor dolor, hay muchos puntos que hoy agrega la tecnología, en este caso el monitoreo activo. Correcto. Creo que usted en esta parte tendría que seguir a la siguiente pregunta para Juliana. A ver, sí, vamos con Liliana. ¿El por restricción en las actividades diarias? No, o sea, la mayoría de sensores pueden ponerse en las piernas o en los brazos, algunos lo usan en el abdomen, dependiendo. Yo veo bastantes niños y hay algunos adolescentes o personas que tienen algún tipo de trabajo, no sé, acá a veces empiezan a trabajar a los 18 años y si trabajas en algo que te haga sudar demasiado, entonces hay que asegurar más ese monitoreo. Venden bandas para los brazos, para justamente que no se caiga o si practican deportes de alta fricción. Entonces, el problema no es que no se puede usar o que impida algún tipo de actividad física, sino que se puede caer, ¿no? Porque es un aparato que está pegado a tu cuerpo, pero no es tan pequeñito que no se va a caer. Como cualquier cosa que está adherida al cuerpo, corre ese riesgo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la importancia, pero todos los sensores se pueden meter al agua. El que dura menos dura 7 días y el que dura más dura 90 días, que ese no está probado en niños, ¿no? Y es subcutáneo, que ese no se va a caer. Pero todos los demás están entre 10 y 14 días y lo único que hay que hacer es, como digo, cuidar en deportes de fricción o si hay mucho sudor. Hay algunas personas también que desarrollan como una pequeña alergia, pero eso se puede manejar usando lo que normalmente usamos como sprays de la nariz, que son para alergia, para rinitis alérgica. Se aplica en la piel 20 minutos antes, luego se limpia y normalmente hace que esa alergia al monitor no se desarrolle. Entonces es una buena forma de prevenir al paciente de que desarrolle algún tipo de erupción debida al control del monitoreo, ¿no? Perfecto. ¿Sigue Juan Carlos? Me adelante lo que mencionas, el uso de estos dispositivos. Y la siguiente pregunta para Fran es, ¿qué registros nos ofrece el monitor? Y de repente para nuestra audiencia, que nos entiendan un poquito, creo que todos tenemos en claro los registros que tenemos con el uso de un glucómetro, ¿no? El glucómetro nos mide valores estáticos, por decirlo, de la glucosa. Si hemos tenido una hipoglicemia, una glucosa muy baja, menos de 50, si hemos tenido unas glucosas muy altas, 300, 400. Básicamente un glucómetro nos mide valores estáticos, pero en el caso de un monitor, ¿qué medidas nos da un monitor? ¿Es igual? ¿Cuál es la diferencia, Frank? Tu micro está desactivado.
Perdón, si me permiten este punto, creo que lo podemos ver si es que se puede compartir. No sé si se puede compartir, si no lo hacemos acá de forma, si se puede compartir cómo se visualizan los informes. ¿Tienes una imagen lista? Perfecto. Sí, tenemos todo listo como me llama Le, Dani. le No, damos a Carmencita, que es nuestra administradora, que por favor me permita compartir. pida a Frank, por favor. Sí, ahora puedo compartir. Muy bien, ¿me comentan cuando se visualice? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Bueno, lo que quiero que se imaginen es que lo primero es que yo tengo una imagen cada 5 minutos, un valor de glucosa cada 5 minutos. Es como a la persona que tiene la tecnología, le tengo que explicar que debe tener un espacio en el cual esos valores pueden asegurar que el control sea el adecuado. Y esto tiene una correlación con lo que todos conocemos que se llama hemoglobina glicosilada. Ese espacio o valor se llama tiempo en rango. Y es la imagen que están viendo. El tiempo en rango es de 24 horas del día. Vamos a ponernos en cuánto tiempo debe tener en los valores para este canal entre 70 y 180 para asegurar una hemoglobina glicosilada de 7 o menos. Entonces pongámonos en el escenario que cada uno de nosotros es paciente y que ya no se habla de un preprandial ni un postprandial y no se, ni a las 2 horas ni a las 3 horas. Lo que se habla es de primero un tiempo en rango. El tiempo en rango es que de el rango 70, 180, cada paciente, cada persona que vive con diabetes tiene que asegurar no menos del 70% para estar asegurado. Para decir, la hemoglobina glicosilada va a correlacionar muy bien al cabo de 3 meses con esta persona. Pero además, si pueden visualizar, ahí lo incrementé, como tengo un sistema continuo de medida de glucosa, yo puedo estimar, ver cuántas veces hace hipoglucemia la persona y además cuánto tiempo pasa en hipoglucemia. Hay 2 puntos de corte, el que está entre 69 y 54, que para el caso de clasificación es hipoglucemia nivel 1, el que está menos de 54, que es hipoglucemia nivel 2. Y según la recomendación internacional, esto no debe ser más del 5%. Trasladémoslo a horas, 1% de tiempo en rango, del 100%, 1% de 24 horas son 15 minutos. A la vez también debo ver en la persona que tiene este sistema que no exceda de 180, recuerden, por encima de 180 es porque empieza la glucosuria y las complicaciones en los postprandiales. Encima de 180 hasta 250 y de 250 más. Este tiempo no debe exceder el todo del día. Lo multiplicamos por 15, indicando cuántas horas. 70% significa 17 horas aproximadamente. Entonces, para hacerlo simple para las personas que viven con diabetes, este semáforo les enseña en dónde tienen que estar. Imagínense cada 5 minutos tener un control. Y aquí es donde vemos esta persona. Este es el camino, como yo les explico, esto es como la carretera. Vos tenés que estar entre este punto y este punto. Cada vez que te vas para abajo, vamos a poder verlo y tomar decisiones, y cada vez que te vas para arriba también. Y eso nos permite tomar decisiones en corto plazo y no cada 3 meses. Finalmente, además, van a poder ver el día a día de la persona. Cómo es su noche, cómo es su día. Le van a poder preguntar qué comió. Ahí es donde verdaderamente la persona que utiliza la tecnología puede aprender y nosotros también aprender con él sobre su día a día. Así que estamos frente al más personalizado de los tratamientos y la mejor herramienta que tal vez tengamos para vencer la inercia terapéutica.
Excelente, Frank. Y sobre este punto de las medidas o los registros que nos ofrecen los monitores, eh, estos monitores nos avisan en el caso de que tengamos glucosas muy elevadas o glucosas muy bajas, el paciente va a poder darse cuenta de ello. No sé si esa pregunta es para Juli, o para No, mí. seguimos No, contigo, Frank. es conmigo. Además, que es muy interesante, a ver, voy otra vez como tenemos algunos minutos, respondo. Existen en el mercado, no disponibles hoy en Perú, ¿sí? Pero sí disponibles en otros lugares. Existen lo que son los monitores continuos, significa que las alarmas, cuando la persona esté con glucosa o el punto de corte que yo le pida, o con glucosas por debajo de 70. A ver, para hacerlo un poco más fácil y comprensible, denme un segundo que hoy la computadora me quiere jugar una mala pasada, es mostrarles cómo ha venido evolucionando los sensores. Los sensores han venido evolucionando, si bien con algunas alarmas e integrados a bombas. Los últimos, como este que tenemos acá, si lo ven, esto se llama Descom G6, ¿sí? Que viene así una caja súper grande, pero es súper chiquito. Lo que tienen es un sistema de alarmas que cuando el paciente va tocando el 70 o la persona, le suena una alarma, ¿sí? Y cuando está por encima de 180, le suena otra alarma. En Perú tenemos Freestyle Libre 1, que es el que le mostré en el celular, o el que por ahí han visto que es un lector, un simple lector que la persona puede mirar su valor de glucosa si lo ven en el video. Pero los nuevos, Freestyle Libre 2, 3, los antiguos Descom G5, que ya no está, el G6 y el G7, ya tienen un sistema de alarmas integrado, que quiere decir que tengo como un guardián que me está protegiendo de cuando toco el 70 o toco el 180 para tomar las decisiones correctas, ¿sí? No sé si con eso contesté la pregunta. Perfecto, perfecto, Frank. Muchas gracias. Bien, paso yo a la siguiente pregunta con Juliana. Y bueno, después de haber conversado bastante sobre estos sistemas de control o monitoreo continuo, Juliana, la pregunta sería, ¿cómo se ha presentado la adherencia de los pacientes a estos nuevos sistemas? ¿No? Un poquito para entrar en el tema, pues el uso del glucómetro implica que el paciente tenga que hincarse o pincharse los dedos varias veces por día y resulta que el paciente, como pudiera ser esperable, y deja de hacer esos a los sistemas de monitoreo continuo. ¿Hay rechazo? ¿Está bien aceptado? Justo tuve que revisar esta pregunta porque obviamente creo que lo que yo veo en mi práctica no necesariamente es lo que pasa a nivel internacional o nacional. Los niños menores de 5 años, que obviamente no son tantos, ¿no? Pero vendría a ser entre los 2 y los 5, son como que los mejores pacientes, porque yo creo que todos los papás quisieran saber la glucosa todo el tiempo, o que las alarmas los levanten en medio de la noche. Entonces, esos son los pacientes Juliana, hay un problema con la conexión. mejor seguimiento tienen o adherencia al tratamiento. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, Qué tuvimos raro. un problema el último minuto, quizás no te escuchamos bien. Nos mencionaste que los pacientes menores de 5 años. Son los que tienen la mejor adherencia, decía, porque obviamente los papás son los que van a tener el control del monitoreo continuo de glucosa, entonces normalmente lo tienen conectado a su celular o al receptor, ¿no? Que va dándote los números en vivo, por decirlo así, o en tiempo real. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Está claro. El problema que yo más veo, y de lo que estuve revisando esta pregunta, hay un estudio que se llama Sweet Study o algo así, que revisa como 20 papeles internacionales,
Y ojalá el 100% de diabéticos tipo 1 al menos, o diabéticos tipo 2 también, usaran este tipo de tecnología porque ayuda bastante al manejo, ¿no? Pero uno no puede, como yo digo, obligar a las personas a ponerse algo en el cuerpo si no les da la gana. Entonces, cuando empezamos a tener problemas es justamente en el grupo de adolescentes. Ese es donde yo más veo problemas y que los estudios también dicen lo mismo. 6, 18 años, simplemente usar algo que se vea, ¿no? Entonces ahí uno puede explicar, otra persona tiene que ver, pero igual no quieren estar con algo que suene alarmas, ni que sus papás puedan ver su azúcar todo el tiempo. Creo que en adultos, yo no manejo pacientes adultos con diabetes, pero igual sería como una decisión personal, ¿no? De lo que yo he revisado en ese estudio en particular, habían más o menos 15 a 30% de pacientes con diabetes tipo 1 usando monitoreo continuo de glucosa y que eran menores de 18 años. Juliana, y una consulta ahora que mencionas esto, es muy interesante que el hecho de que los padres sean los que monitorizan lleve a un mejor, no sé si necesariamente a un mejor control, pero sí una mejor adherencia en este grupo de pacientes. Y si se da el caso de que hay más bien no una pobre adherencia o un rechazo al uso del control, como es muchas veces en el glucómetro, sino un sobrecontrol, o sea, que el paciente se vuelva muy ansioso por estar muy pendiente de la monitorización a cada instante, ¿se da esos casos? Sí, se da, pero o sea, lo que yo le trato de explicar a los pacientes, porque hay pacientes que dejan de usar el monitoreo continuo justamente porque no les gusta ver cómo está su azúcar, ¿no? Y yo les digo, tu azúcar igual está así, solo que no le estás viendo, ¿no? Entonces eso es lo que trato de explicar. La mayoría de papás sí les gusta, ¿no? Igual genera una ansiedad porque estás levantando niños a las 3 de la mañana que tomen un jugo porque se le baja el azúcar. Entonces, hay ese componente, pero como eso es preferible a que el niño convulsione debido a una hipoglicemia, ¿no? Entonces, yo siempre explico los beneficios y cambiar algo cada 10 o 14 días no es tan malo como chequearte 3 veces, 4 veces al día y a veces más si tienes episodios de azúcar muy alta o azúcar muy baja, ¿no? Entonces, como te digo, es un gusto, le gusta el costo, ¿no? Aquí un monitoreo continuo si estás en insulina, ¿no? O tienes diabetes tipo 1. Pero si no, es bastante difícil y el costo no es barato en ningún lado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que afecta la adherencia, porque obviamente si tienes que pagar más de $1,000 por un aparato, que Wow. además tienes que estar cambiando cada 10 días, entonces, no los $1,000, ¿no? Pero hay un costo. No sale a cuenta, es mucho más fácil seguirte midiendo el azúcar como siempre se ha hecho, ¿no? Con el glucómetro. Interesante, Juliana. Bueno, le doy el pase a la doctora Elizabeth. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito sobre la bomba de insulina. ¿Qué beneficios ha generado, estas preguntas para Fran, qué beneficios ha generado el uso de bomba de insulina en los pacientes? Es muy buena la pregunta y ante la revisión que hicimos hace poco para el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, quiero mencionarles que las bombas de insulina han evolucionado. Hoy, si hablamos hoy del beneficio actual, es que permite que el paciente o la persona que lo utiliza tome menos decisiones y que los sistemas se vayan automatizando a liberar las decisiones que toma la persona, ¿no? Decisiones de, como mencionaba Juliana, ¿no? De si se está por dormir y hace una hipoglucemia severa, por más de que suene o no suene la alarma, si se pone un bolo de corrección para el tema de la comida que a veces no cuenta bien, etcétera, etcétera. Hoy, si hablamos en la fecha actual, tal vez los 3 sistemas más importantes, lo que le permiten a la persona que vive con diabetes en estos algoritmos que tienen las tecnologías metidas en las bombas de insulina, como esta o como otras, es disminuye la carga asociada de la diabetes.
¿Qué quiero? Vamos a poner como los tres pasos de las bombas. Las bombas primero, vamos a ponerlo. Tengo un sensor y tengo una bomba, y antes yo miraba mi glucosa y la bomba decía, ah, se me va a bajar, y tomaba la decisión de suspender la infusión. Pero hoy, estas bombas, así como otras, como les muestro, esta con Juliana nos gusta mucho, se llama Omnipod, ¿es así, Juli? ¿Sí? Ah, lo que hoy está en el mundo es que la persona está durmiendo y yo le digo a la bomba, la seteo, la programo y le digo, vos tenés que mantener a la persona en 110. Vamos a poner un ejemplo. La bomba, cuando la glucosa se va descendiendo, la bomba, su infusión, que es cada 5 minutos, también la va descendiendo. ¿Para qué? Para volverla a la persona a 110. Si la glucosa se le va a 140 cuando está durmiendo, que no comió, le da un poco más de secreción para volverlo a meter a 110. Primer gran sistema, que cuando la persona no come, está protegido para tratar de mantenerlo, llevarlo a ese punto. Segundo punto, vamos a hacer el escenario de que, y esto es muy importante, cuando la glucosa está descendiendo, recuerden que el sensor, entre el sensor y la acción de la insulina, yo tengo media hora de diferencia. El sensor va midiendo que la glucosa, además de darle el valor, le da una flecha de tendencia. ¿Cómo viene comportándose la glucosa? Si yo estoy en 140 y de aquí a los 3 minutos estoy en 130, quiere decir que en 10 minutos tal vez esté en 85, 90. Vamos a poner ese escenario. Como el sensor va midiendo que la glucosa va bajando, la bomba toma esa información y le dice, vas a tener una hipoglucemia en los próximos 30 minutos. Te suspendo. Y ese es el famoso sistema guardián. Una segunda gran evolución en las bombas de insulina. Es que cuando las personas que viven con diabetes se ponen el un bolo con una lapicera, bueno, vamos a ver si acá tengo una lapicera. Cuando yo me pongo el bolo con esta lapicera, no hay vuelta atrás, ¿no? Buenísima la insulina, pero ya me puse el bolo. En la bomba de insulina, las nuevas, lo que hace es que cuando se quede un poco alto, la misma bomba le va complementando el bolo con partes más altas del propio bolo o proyecciones o con partecitas de basal. Quiere decir, este sistema en el cual el sensor y la bomba se comunican y toman decisiones se llaman closed loops o sistemas cerrados. Hoy los closed loops son la evolución para que las personas, o páncreas artificial le ponen en los diarios, son las evoluciones para que las personas que viven con diabetes disminuyan la carga. ¿Ok? Entonces, esas serían las evoluciones hoy de las bombas de insulina. Excelente. Todo lo que ha avanzado la tecnología. Muy bien, y para la última pregunta de esta primera parte, Juliana, ¿existe el páncreas artificial? Tal y como suena, no existe. Hay lo más cercano, que ya lo explicó más o menos Frank, son las bombas de insulina que están integradas a un monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Entonces, que básicamente el paciente solo tiene que poner la cantidad de carbohidratos que está comiendo, ¿no? Porque la insulina basal que se pone cada hora o el rango de insulina que uno va poniendo lo determina el médico, ¿no? Al momento de empezar este sistema. Y luego hay un algoritmo que va cambiando y va subiendo o bajando insulina que va recibiendo el paciente. Lo único que tiene que poner el paciente, además de que está aprobado en niños mayores de 2 años, hay 2 sistemas actuales, no, 2 más conocidos, hay otros más. El último se llama Omni5, que es el que trabaja con el Omnipod y el Dexcom, que ha sido recientemente aprobado en niños mayores de 2 años.
y que funciona súper bien, y el anterior a ese es el Tandem IQ System, y es desde 6 años para arriba. Y hay otros más, son un poco más antiguos, ¿no? Pero ninguno es un páncreas artificial, por decirlo así. En investigación está en la Universidad de Texas, creo, algo que le llaman el páncreas biónico, ¿no? Que básicamente uno solo tiene que poner no está en el mercado ni nada, lo están investigando, ¿no? Y lo han investigado desde niños entre 6 años hasta adultos de 70 años. Y lo único que se tiene que poner en ese páncreas biónico, que funciona más o menos parecido, es el peso del paciente. Y el algoritmo genera solo el basal de insulina y hace un estimado más o menos de los carbohidratos que debería estar comiendo ese paciente para ese peso y le da la insulina, ¿no? Pero eso todavía no está en el mercado, está en investigación. En teoría está bueno porque además uno no tiene que poner, o sea, el médico no tiene que poner nada más que el peso, ¿no? Y luego se supone que el aparato hace todo por el paciente y por el médico. Así que ya veremos en el futuro cómo va esto funcionando. Pero no existe ningún páncreas artificial. O sea, si quisiéramos pensar que esto va a funcionar tal cual el páncreas funciona, lo más cercano por ahora es el sistema cerrado de bombas de insulina. Muy bien, excelente. Solo nos queda por su experiencia, un campo que todavía es en Lima, ¿no? Todavía en nuestros hospitales, es salud, todavía no se anima a hacer ninguna compra y creo que el MISA tampoco. Pero al menos tenemos la opción de ofrecerlo a nuestros pacientes privados. Muy bien, entonces para terminar, Juan Carlos, creo que tenías algo sobre este tema. Bueno, yo quiero también agradecerles, espero que se hayan sentido cómodos, sobre todo porque es una nueva forma que estamos haciendo las presentaciones, quizás es un poco más dinámica que una presentación solamente en PPT o en PowerPoint. Y espero que las preguntas también hayan sido de su agrado, se hayan sentido cómodos con la conversación o entrevista. Y nada, sus palabras finales, Juliana y Frank. No, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, Juan Carlos tiene todos mis contactos, así que aquí para servirles. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero mucho y respeto mucho a Juan Carlos y a la doctora Elizabeth. Un placer verte, Juliana, y por ahí veo a Ray. Bueno, para mí es un gusto. Es verdad, solo en la parte privada tenemos experiencia, así que también están los contactos para quien quiera visitarnos y revisar todas las tecnologías que existen. Y bueno, el 26 de noviembre hacemos una feria de bombas, así que están todos invitados. Espero poder contar con algunos de ustedes y ahí puedan ver de primera mano lo que es. Ya tenemos con Tandem Journey 5, Juli, así que todos invitados y muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias a ambos. Antes de empezar la segunda parte, ya tenemos conectados a nuestros segundos invitados. Vamos a recordar un poco el motivo del día de hoy, del porqué de esta charla. Así que voy a compartir con ustedes un grupo de trabajo en la asociación a la doctora Isabel. Así que voy a compartir pantalla y terminando ello, pasamos a la segunda parte de esta jornada o de estos diálogos en diabetes. Muy bien, doctora, ¿me confirma si ya estoy Sí. o pueden nuestra pantalla? Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento, emplearlo, es la página de Facebook de Aprediap. Siempre nosotros publicamos actualizaciones, así que siempre estén pendientes de ingresar a nuestra página de Facebook o a nuestra página web. Vamos a ver el video que les menciono. Vamos a ver si podemos ponerlo.
Muy bien, entonces era un poco para concientizar lo que estamos conmemorando el día de hoy y le doy el pase a la doctora Elizabeth para la presentación de la segunda parte.